Bueno, antes que nada, darles la bienvenida, agradecerles por su tiempo. Em, Hoy vamos a estar hablando un poco de el storytelling, que es una herramienta poderosa que tenemos a nuestra disposición, especialmente considerando la naturaleza del trabajo que hacemos y en la población a la que servimos. Eh, Déjame... Aquí está. Pero primero que todo, ¿qué es el storytelling? El storytelling, contar cuentos, es utilizar la narrativa como conexión, no es publicidad. Es una herramienta muy antigua y efectiva para crear puentes emocionales. Y básicamente consiste en convertir o transformar hechos, datos, fechas, actividades en un significado, en un impacto humano. Mira, ahora puedo escuchar que hay gente entrando, pero no puedo ver la pantalla. A ver, un segundito para ver si puedo pedir apoyo de... Voy a tener que seguir. Ok, un segundito. Alessandra, una pregunta. Dígame, estimado. ¿Puedes ver a la gente que está tratando de entrar en el lobby? No veo a nadie en el lobby. Ya, es que no te sale entonces. Estoy dejándolos entrar yo. Déjame ver si te hago presentadora. Ok, ahora te dice presentadora. Quizás veas a continuación a alguien tratando de entrar al lobby. Yo no voy a tocar nada para ver si les puedes dar acceso. Disculpen la interrupción. Aquí un Vale, tema logístico. Bueno, quedo pendiente. sí, sigo acá entonces. Sí, bueno, storytelling, ¿qué es? No es publicidad, es básicamente convertir hechos en significado, ¿no? Y en nuestra organización es una forma en que podemos pasar de lo que es nuestra misión, en vez de recitar qué es nuestra misión, contar cómo se materializa en la vida de un atleta o de una familia. O sea, mostrar, en vez de estar hablando de, puedes mostrarlo, mostrar, mostrarlo en acción. Acuérdate que la gente, hay que recordar, em, la gente muchas veces olvida las estadísticas si no son importantes para ellos, pero siempre van a recordar cómo los hizo sentir una historia, las emociones que evocó esa historia. Y por último, también storytelling es propósito y confianza. Una buena historia genera confianza y también valida el propósito de la organización. Y eso es súper importante a la hora de retener donantes y voluntarios. A través de nuestras historias, nosotros estamos dando, mostrando lo que hacemos, reforzando nuestra legitimidad y eso hace que el apego emocional que tengan nuestros voluntarios y donantes sea mayor y por ende haya más fidelidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de storytelling, al final del día estamos hablando de contar un cuento, ¿no? Y todo cuento, toda historia tiene que tener cierta estructura. La estructura principal es la estructura del conflicto. Toda historia necesita un protagonista que va a ser nuestro atleta, familia, voluntario, un desafío que va a ser la barrera social, la barrera de salud, algún tema, alguna barrera o obstáculo que enfrente el protagonista y una resolución, que en nuestro caso usualmente es la superación a través de Olimpiadas Especiales, como Olimpiadas Especiales tuvo un efecto positivo para la vida de esa persona. Despertar emocional quiere decir también que vamos a usar esa curva dramática, ¿no? Vamos a presentar la situación inicial que es, digamos, en el caso de muchas de nuestras historias, la exclusión. Entonces, en esa historia vamos a tener también un punto de inflexión, el cambio. O sea, de la exclusión, ¿qué ocurre? Ocurre algo. Vamos a decir, la persona, ya sea familiar, atleta, conoce Olimpiadas Especiales.
y ahí comienza su trayectoria en Olimpiadas Especiales. Entonces tenemos el clímax, que es el triunfo o el logro, no solamente deportivo, sino personal. Y ahora vamos a entrar más en ese tema, porque somos una organización deportiva, sí, pero el deporte ahora mismo es nuestro vehículo hacia la meta, que es un mundo más inclusivo. Como decía antes, también una importancia o algo muy importante en lo que es encontrar y utilizar estos cuentos, estas historias para hablar de nuestra organización, es lo de no decir, sino mostrar. Y nos referimos más bien es que eh, hay que evitar hablar de nosotros y decir que somos inclusivos o decir que, sino más bien o más potente es mostrar un momento de inclusión, ya sea en texto, en video, en fotografía. El hecho de que las acciones hablan más que las palabras es súper fuerte en el storytelling. Y entonces también la audiencia, el público ya está acostumbrado, el público está muy acostumbrado a ser bombardeado por diferentes tipos de publicidad y de historias y de contenido, ¿no? No solamente en televisión, en redes sociales, en la radio, etcétera. Entonces, también ya saben cómo bloquear o discernir cuando alguien te está tratando de vender un producto. Y digamos que no cae bien, ¿no? Cuando alguien te está diciendo qué es y qué hace, es más efectivo y más fuerte mostrar el resultado, o sea, mostrar la inclusión que realmente de la que hablamos todo el tiempo, a través de una historia, a través de que la historia sea la que demuestre esa inclusión de la que hablamos. Eso es mucho más potente. Entonces, ahora yendo al grano específico de Olimpiadas Especiales, tenemos bastantes ventajas como organización. Pero también es importante saber quiénes somos y cómo nos presentamos ante el público externo. Em, Presentar a Olimpiadas Especiales no solamente como una organización deportiva, sino como un movimiento de inclusión más grande del mundo. Eso es muy importante porque, eh, y eso siempre se lo recuerdo a los colegas cuando tenemos contrapartes de comunicaciones que están recién, digamos, ingresando al movimiento y vienen de un mundo completamente diferente, digamos, de medios tradicionales o la empresa privada, gobierno, y entran al mundo de las ONGs y de Olimpiadas Especiales. em, Ese cambio de percepción y ese cambio de chip de muchos prejuicios que tenían, también incluye el, el interiorizar de que sí somos una organización deportiva. Pero sabes que mucha gente nos confunde, por ejemplo, con paralímpicos. Y siempre surge ese tema de, bueno, paralímpicos, son como paralímpicos, ¿cierto? Paralímpicos y Olimpiadas Especiales se solapan en muchas áreas, hay una gran organización, pero Paralímpicos es una organización deportiva de principio a fin. O sea, es una organización deportiva, es lo más alto de lo más alto, lo mejor de lo mejor de, el mundo deportivo para personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Nosotros somos una organización deportiva, sí, pero nosotros no buscamos lo mejor de lo mejor o el medallero de oro. Nosotros queremos y buscamos es mejorar la vida, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de sus familias, de sus comunidades, a través del disfrute del deporte. Entonces, para nosotros el deporte es nuestro vehículo, pero el cambio social es nuestro destino. Em, Y también una cosa importante cuando hablamos acerca de nosotros, esto para mis colegas de comunicaciones, hay tanta competencia, luego entraremos al tema ese de la competencia. En el storytelling también es bueno enfatizar que tenemos una presencia en 20 países de América Latina, y cada uno de esos países contribuye a esa narrativa global. Somos un movimiento local con un impacto continental, con un impacto regional. Los pilares narrativos también son muy importantes tenerlos en cuenta. Las historias de nosotros, de Special Olympics, deberían reflejar al menos uno de nuestros pilares estratégicos. Y obviamente tenemos el deportivo, que es súper importante y que también tiene su público, pero también tenemos la salud inclusiva, que es el bienestar y el acceso a la salud inclusiva, liderazgo y educación.
que es básicamente la transformación comunitaria, la transformación del ser, liderazgo, tenemos liderazgo unificado, liderazgo de atletas, tenemos juventud y nuestro trabajo en escuelas, y tenemos ahora también, estamos adentrándonos, haciendo mucho énfasis también en lo que es el pilar de las familias, que son uno de los primeros soportes, o quizás el soporte más importante en la vida de un atleta. Están ahí desde el inicio de su vida. em, y estamos ahora también enfocándonos más en ese, ese aspecto de la vida del atleta y de la vida de la familia del atleta. em, Esa influencia que tienen padres, madres, cuidadores, hermanos. Una cosa también importante cuando hablamos de nosotros hacia el público externo es la personalidad de la marca, ¿no? Nuestra marca Olimpiadas Especiales. ¿Qué es lo que queremos cuando la gente vea algo Olimpiadas Especiales? Que de una vez piense en eso, pero solamente van a pensar en eso es a través o por la forma y el tipo de historias que contamos, ¿no? El modo que actuamos y nos comunicamos inspira a las personas a hacer cosas nuevas y pensar de formas nuevas. Por eso nuestra comunicación o el elemento de inspirador de nuestra marca siempre debería estar presente también en las comunicaciones que hacemos y en el tipo de storytelling que hacemos para audiencias externas. En Olimpiadas Especiales impulsa a las personas a revelar ese campeón que llevan adentro. Sin importar quién eres, nuestras historias deberían inspirarte a ello. Y nuestras comunicaciones, que son sencillas, directas y potentes, te inspiran a pasar a la acción y ayudan a motivar a las personas para que sean parte de esa transformación a través de la alegría del deporte. Entonces, otra cosa también que siempre queremos mostrar en nuestras comunicaciones es la alegría, pero no la alegría, una alegría así como banal o una alegría así porque sí, o los lentes color rosa. No, la alegría de ese aspecto positivo y edificante que Olimpiadas Especiales trae a la vida de los atletas y sus familias y sus comunidades. O sea, mostrar la alegría de competir en equipo, ganar un torneo, la alegría de cuando un atleta puede eh, ver por primera vez porque nunca lo llevaron a un examen de la vista y cuando pasó por atletas saludables y vio el mundo literalmente de una forma diferente por primera vez porque ya había normalizado su visión borrosa. eh, Esos momentos emocionales de alegría, esos momentos en los que en realidad Olimpiadas Especiales y el trabajo que hacemos a lo largo del año tiene un efecto impactante en la vida de esa persona. Eso también queremos mostrar en nuestras comunicaciones. Em, Otros dos elementos de personalidad de nuestra marca son eh, lo decidido e inclusivo que debe ser. O sea, todo lo que hacemos requiere valentía, perseverancia, coraje. Es esa determinación por transformar vidas em, que se refleja en la fuerza y franqueza de nuestras comunicaciones, o así debería ser. Celebrar, reconocer esa trayectoria que han emprendido nuestros deportistas, nuestros atletas, y no solamente la medalla, sino la trayectoria, el antes y el después, el antes, durante y después. Hay muchas historias muy potentes de atletas de nuestra región. Eh, Cosas que las audiencias externas que no conocen Olimpiadas Especiales escuchan eso y les parece algo insólito, pero son historias reales y auténticas. El medallero tiene su audiencia también, luego vamos a hablar de eso. Sí, y sí es importante. Para los medios deportivos, esa es casi su prioridad. Y cuando estemos lidiando con medios deportivos o haciendo historias para o con ellos, obviamente la relevancia va a ser el medallero que trajo el atleta, cómo representó a su país, tarararara. Pero esa misma historia para otro medio puede ser la historia personal de superación, puede ser la historia de cómo su familia súper humilde apoyó a ese atleta en su entrenamiento, teniendo barreras y obstáculos para siquiera tener un lugar donde entrenar. Em, Puede ser también cómo se sintió el atleta, una pieza en un medio cultural o en sección cultural de un periódico, por ejemplo. Una pieza acerca de cómo
el orgullo que sintió ese atleta, cómo se sintió al portar el uniforme oficial representando a su país fuera por primera vez. O sea, hay diferentes, em, para las historias que contamos hay diferentes audiencias, pero no quiero adelantarme porque ahora vamos a hablar de audiencias. Ahora estamos hablando solamente, es la personalidad, lo que queremos mostrar cuando hablamos de Olimpiadas Especiales y bueno, eh, lo decidido que son nuestros atletas en su trayectoria esa de deporte, como deportistas. Y también somos un movimiento basado en la comunidad y trascendemos nacionalidades, razas, géneros, edades y hasta estatus social. Entonces, siempre queremos también mostrar eso en nuestras historias, ¿no? Nuestras historias, nuestros videos, nuestras fotografías, en el storytelling. Nosotros creamos ese espacio compartido y seguro para personas de todas las habilidades. Y usamos palabras como nosotros y nuestro para describir lo que hacemos. Entonces, nuestras imágenes y nuestras historias también deberían reflejar esa diversidad. Y ya los últimos dos elementos de la personalidad de la marca son la valentía y la autenticidad. Y Olimpiadas Especial celebra la valentía de sus atletas y los retos y barreras que superan todos los días. Eso es algo súper importante. Nosotros queremos o deberíamos mostrar no solamente, o sea, esa valentía a través del triunfo, pero a través del triunfo en contra de obstáculos que enfrentan todos los días. No deberíamos tener miedo de mostrar los obstáculos reales que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo enfrentan, porque son parte de nuestro día a día y parte de la razón por la que nosotros existimos como organización. Así que a veces hay que contar historias que son un poco duras. Em, no tanto como una crítica a un gobierno, administración, a la sociedad, sino mostrar en dónde se debe trabajar para mejorar, en dónde el espectador puede ver que esta historia lo estamos viendo ponte una emoción, puede ser indignación, porque ve que hay tanta injusticia y barreras en la vida de una persona, entonces lo mueve a, ok, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Entonces tenemos que mostrar la valentía que tienen nuestros atletas y miembros del movimiento, ese coraje de desafiar los prejuicios y alzar la voz por lo que es digno y justo. Hay que mostrarlo. Y la autenticidad es simplemente algo que tenemos de sobra en la organización. Em, por lo general, nosotros no tenemos que estar, ¿cómo se dice eso? Ensalzando una historia o agregándole eh, eh, elementos a una historia porque nuestras historias son súper potentes de por sí. O sea, Olimpiadas Especiales es un movimiento que se basa en la esperanza, en los deseos, en la energía y la determinación de personas reales, en comunidades reales, y los resultados que obtienen son reales. Entonces nosotros celebramos esos momentos auténticos de transformación que se producen diariamente en Olimpiadas Especiales. Son historias personales de logros y alegría. Esas historias abundan. Un problema, y es lo que vamos a ver ahora como ONGs, con el storytelling, es cómo captar esas historias. Y ahora vamos a ir ahí porque ese es uno de los, creo que principales desafíos que tenemos como comunicadores es cómo captar, cómo conseguir esa historia, ¿no? Pero esos son las seis elementos de la personalidad de la marca que siempre deberíamos tener presente cuando estamos hablando de nuestra marca en cualquier formato. En storytelling mucho más porque podemos darle más carne a ese caldo, por decirlo así. Ahora, realidades de las ONGs. Esto es algo que los colegas de comunicaciones conocen muy bien. Em, las ONGs, y me voy a incluir, nos vamos a incluir como ONGs porque operamos más o menos en el mismo nivel. Tenemos, primero que todo, una competencia por la atención y el dinero de las audiencias externas. En un mundo digital en el que vivimos, estamos compitiendo con otras ONGs, pero también con contenido viral. Estamos compitiendo con la atención de las personas. Entonces, nuestras historias tienen que ser suficientemente fuertes para interrumpir ese ruido y llegar a nuestras audiencias. También tenemos el tema muy real de recursos limitados, que es otro de los grandes obstáculos que enfrentan tanto las ONGs como nosotros. Falta de recursos humanos, falta de recursos de fondos, equipos. En muchos casos, comunicaciones es solo otro sombrero que tiene personal de Olimpiadas Especiales, ¿verdad? Algunos de los colegas. O sea, comunicaciones es otro tema más que tienen que atender. Y eso es desafiante.
También tenemos el tema ese del mito del sufrimiento o la pobreza. Ese tipo de comunicaciones tipo Teletón que yo detesto. Nuestra narrativa nunca debe ser una narrativa de inspirar lástima o para llamar la atención de la gente. Eso de, ay, pobrecitos, mira, tú puedes ayudarlos. No, nuestra narrativa siempre debe ser una narrativa de capacidad, de alegría y empoderamiento, siempre. Porque al final del día también la lástima puede resultar fuerte en su momento emocionalmente. O sea, de repente ves un video que te mueve mucho, te da mucha tristeza, indignación, qué sé yo. Pero a la larga, la lástima es algo insostenible. La inspiración es una inversión a largo plazo mucho mejor y refleja más la realidad también del trabajo que realizamos. Y cuando hablo también de lástima, me refiero también a la infantilización, porque un tema que también tenemos muy marcado en la región, a lo largo del mundo, pero en América Latina también se ve mucho esto, es el tema de la infantilización de personas con discapacidad intelectual, ¿no? De que van a ser siempre los eternos angelitos o van a ser unos niñitos, etcétera. Y eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. Se entiende por qué surge. Hay mucho sobreproteccionismo. Por supuesto, quieren proteger las familias y sus comunidades a las personas con discapacidad intelectual, pero es un punto de vista que está en contra del crecimiento, en contra del desarrollo de esa persona. No se ve como persona, se ve como un objeto entonces. Y, y le quita agencia, le resta agencia y le resta dignidad a las personas con discapacidad intelectual. Entonces también el usar en redes sociales, por ejemplo, me acuerdo que tenía unas discusiones con una agencia porque decían que sí, que utilicemos estas imágenes de niños con discapacidad intelectual y que se llevan unas poses ahí como, y yo decía, pero es que, o sea, porque decían, no, que los números, la gente responde bien y de nuevo es el tema ese de, ok, eh, ese es uno de los chips que hay que cambiar. Esa es parte del problema. Responderán bien en ese momento, porque la gente ve y las señoras, no sé, la gente de cierta edad, ay, sí, que están acostumbrados a ver a la gente con discapacidad intelectual así de esa manera monolítica, estática, no como persona tanto, ¿no? Y también lo ven como una afectación, como algo malo. Entonces, ay, no, ay, qué lindo, Dios mío, o sea. eh, eso es contraproducente. Tampoco para rematar, me acuerdo que en ese caso no eran ni siquiera atletas jóvenes, eran como unas imágenes random y eso me produjo bastante, o sea, no, no es lo que queremos. Y créeme que a la larga es mejor evitar ese tipo el mango bajito. Y hablando de mango bajito, bueno, también tenemos otros tres temas. Dos temas más que son realidades de ONGs. La fatiga del donante también tenemos que tenerla en cuenta. Tenemos que como que luchar en contra de esa saturación emocional variando el tipo de historia. O sea, que no solo atletas, o sea, no solo deportes, sino también voluntarios, entrenadores, profesionales de la salud, etcétera, para que no sea siempre como que lo mismo. Y también el costo del impacto significa eso es más bien el tema de cuando las ONGs comunican acerca de lo que hacen, eh, hay que enmarcar la donación, o sea, el apoyo del público, no como una caridad, sino como una inversión. Entonces es bueno por eso mostrar historias en donde primero haya datos, ¿no? Datos concretos y también mostrar lo que se está realizando, los logros que se han podido hacer, el efecto que tuvo en la vida de estas personas, tu aporte como audiencia. Entonces, para que la gente entienda, es una inversión por un mundo mejor, una mejor comunidad, una salud más inclusiva. Al final vale la pena esa cantidad de plata que doné o que dono todos los años, ¿no? Pero entonces, bueno, Olimpiadas Especiales sí tienen unas ventajas muy únicas en relación a otras ONGs. Y no sé si quisiera abrir el,
¿cómo se llama? El micrófono por si alguien quiere mencionar algunas de las ventajas únicas que tenemos en frente a otras ONGs que son, digamos, nuestra, entre comillas, competencia, por el tipo de organización que somos. Em, no sé si alguien, alguno de los colegas de comunicaciones o colegas que están acá también de la oficina quisiera mencionar cuál cree que puede ser alguna de esas ventajas que tenemos nosotros frente a, digamos, Feed the Children, Naciones Unidas, UNFPA, etcétera. Si no, yo les puedo dar el spoiler. Nadie se atreve. Bueno, a título personal, una organización que necesita buscar apoyo y donaciones como por ejemplo Feed the Children o ahora mismo con los temas que hay actualmente en el mundo, eh, el genocidio que está ocurriendo por ejemplo ahora mismo en Gaza, etcétera. Vemos mucha publicidad y hay muchas historias de ONGs que están buscando apoyo, porque se necesita el apoyo, ¿cierto? Y son historias y momentos bastante difíciles, situaciones muy extremas, situaciones muy cruentas. Em, Nosotros tenemos la ventaja única quizás también de que la relación, o sea, nosotros tenemos historias que enmarcan eh, el deporte con la disciplina, la alegría y una visibilidad mediática que otras ONGs de salud o educación no tienen o no pueden presentar en este momento. O sea, nosotros podemos presentar panoramas urgentes pero positivos. Y podemos también hablar acerca de, o sea, los otros puntos que hemos mencionado, como si nos ayudas, si contribuyes, el efecto que tiene esa contribución en la vida de esta familia, de esta comunidad, etcétera. Porque tenemos una amplia gama de historias y personajes y posibles protagonistas. Y usualmente, por suerte para nosotros, em, podemos mostrar muchos efectos positivos de nuestro trabajo diario, ¿verdad? O sea, podemos mostrar esa evolución, podemos mostrar cómo, por ejemplo, la salud inclusiva, nuestro trabajo en salud inclusiva está creando em, cambios en las políticas públicas de un país, por ejemplo. O podemos mostrar cómo un nuevo equipo de la disciplina de fútbol en X comunidad, cómo ha fortalecido por el deporte unificado, cómo se han fortalecido las relaciones de personas con y sin discapacidad, cómo eso está cambiando el chip en los estudiantes de una escuela, que no, rompiendo sus prejuicios y cómo los atletas están, su vida ahora ha mejorado, están haciendo nuevos amigos. Podemos mostrar historias positivas, podemos mostrar historias que no sean pobreza o sufrimiento. Y eso es una ventaja bastante grande que tenemos. Pero bueno, sí, sí es verdad que tenemos también muchísimas, ¿cómo se dice? Eh, Desafíos que tienen a las ONGs y en ese punto los vamos a tocar algunos de cómo podemos ir resolviendo esos desafíos. Bueno, ya me adelanté un poquito, pero por ejemplo, aquí hay algunas oportunidades que tenemos para mostrar ese tipo de historias que son bastante únicas a nosotros. Lo que hablaba de, podemos mostrar los efectos de comunidades saludables en, en un país. Em, Otro ejemplo eh, sería eventos de recaudación, por ejemplo. Cuando tenemos eventos de recaudación, em, digamos, vamos a usar un ejemplo de golf, porque ese es un ejemplo que he visto bastante en los últimos 2 años. Hay unos torneos de golf que se hacen para recaudar fondos eh, y también participan algunos atletas, pero básicamente es para recaudar fondos y qué sé yo. Normalmente se habla del evento y están las típicas fotos de ese tipo de evento, ¿verdad? Y golf siendo un deporte relativamente exclusivo, ¿no? No es así muy popular, no lo practica tanta gente porque tiene bastantes barreras
para siquiera poder ser practicado como deporte. Pero es un deporte que practica gente de cierta estrato social y que pueden ser buenísimos donantes y aliados de Olimpiadas Especiales. Pero ¿qué pasa cuando ocurren esos eventos? Usualmente son, o sea, ya nada más de contarte el evento, te estás imaginando un poco de gente en la grama de un curso de golf ahí, em, tomándose la clásica foto, posando para una foto ahí, está de repente un atleta que participó también ahí, todos dándose la mano, qué sé yo. No es muy fuerte y no cuenta mucha cosa, la verdad, pero hay maneras de contar acerca de ese evento y volverlo mucho más potente a través del storytelling. En vez de solamente publicar, por ejemplo, la foto de los golfistas, se puede contar la historia de por qué ese evento fue importante. Se puede contar la historia por ejemplo, que ese dinero que se recaudó fue el que ayudó a la delegación de X país ir a los Juegos Mundiales o regionales o sea, de donde sea. Y entonces se utiliza el marco de ese evento, pero se, se usa otros elementos para atrapar emocionalmente a la audiencia y interesarla también. O sea, a nadie le importa, la verdad, el torneo de golf, pero de repente sí les va a importar o va a ser mucho más interesante para ellos lo que se logró con ese dinero recaudado y también las voces de las personas que fueron afectadas por ese dinero que se recaudó. No tanto el golfista le puedes entrevistar al golfista, sí, bueno, es que para apoyar y no sé qué. Y pero si puedes hablar de repente con los miembros de la delegación. No, porque qué emoción, no sé qué. O sea, enmárcalo en una manera en que puedas contar la historia de por qué fue importante ese evento, en vez de contar solamente que ocurrió esto y se recaudaron ciertos fondos, etcétera. Entonces, también todo esto dicho anteriormente nos lleva a una parte muy importante, porque para saber qué historias contar y qué historias captar, necesitamos entender a nuestras audiencias. Y para entender a nuestras audiencias es súper importante lo siguiente. Em, Primero que todo, para que sepan, o sea, en caso de que haya personas aquí que no sepan o que no conozcan de ese tema comunicacional, no existe una audiencia única. O sea, el mensaje que le enviamos a un padre de familia no es el mismo mensaje que le vamos a enviar a un CEO de una empresa. Todas las audiencias son importantes, pero cada una tiene que tener una meta específica. Y para llegar a esa meta específica también requiere cierto tipo de historia y cierto tipo de enfoque. Por ejemplo, em, cuando estamos buscando, escuché como un ruido, déjame ver si alguien, no veo la pantalla acá, espera. ¿Alguien alzó la mano o algo así? Ah, no, pareciera que no. Ok, sigo. Voy a hacer una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir? Porque llevo hablando bastante tiempo y no puedo ver sus caras ni sus. Así que quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o consulta, algo que se haya hablado. ¿Sí? ¿Alguien dijo sí? ¿No? ¿Puedo seguir? No. Sigo entonces. Ok, voy a seguir. A ver. am, sí, metas específicas. A ver, cada audiencia tiene una meta de comunicación. Si queremos, por ejemplo, llegar a gobierno como socios estratégicos, nosotros queremos es mostrar legitimidad, ¿no? Son políticas públicas, apoyo gubernamental, alianzas con entidades como la OMS, Naciones Unidas, etcétera. Em, para llegar a donantes y corporaciones, queremos mostrar em, la inversión, ese rendimiento social de la inversión, la alineación con los valores de esa empresa. O sea, el cómo esa empresa em, la importancia de esa alianza y también la importancia del tiempo o recursos que inviertan ellos en nosotros, qué ocurre con eso, ¿no?
Y para familias, voluntarios, queremos hacer historias es de la participación, ¿no? Esta conexión emocional, el sentido de comunidad. Entonces, muy importante definir nuestras audiencias. Hay bastantes, digamos, prácticas que se pueden hacer para, para crear como estrategizar y saber qué audiencias tienes y a qué audiencias quieres llegarles. Por ejemplo, ese es un tema que podemos dejar para otra reunión futura, pero está la categorización por lo que llaman los buyer personas, que es un término más de mercadeo, que es como para encontrar cierto tipo de comprador. En este caso, comprador sería nuestras audiencias. Y ir definiendo esas posibles audiencias y categorías para entonces ir sabiendo qué tipo de historia quiero contar y en qué medio quiero mostrarla. No solamente cómo, puede ser, por ejemplo, vamos a decir que estamos buscando em, que la juventud participe en una cumbre virtual de liderazgo juvenil abierta al público, qué sé yo. De repente el mejor medio, analizando esa audiencia que queremos, que digamos que es gente de 15 a 25 años, de em, género masculino, femenino, de repente pensamos de que, bueno, un artículo para el website, un artículo para el periódico no va a ser como vamos a llegarles a ellos, no, jamás. Entonces de repente es que, bueno, de repente, unos TikToks creados expresamente para esa audiencia en formato tipo sketch de situaciones, utilizando los talentos de jóvenes líderes que ya estén muy comprometidos con el movimiento y que su lenguaje es redes y que también su lenguaje es esa red social. Y ahí es una manera mucho más eficaz de llegar a esa meta y a esa audiencia que, por ejemplo, quiero llegarle a profesionales de la educación. No lo voy a hacer por el TikTok para el mismo evento, pero a esos profesionales de la educación y a esas universidades y a esos docentes los voy a llegar es por una publicación en LinkedIn o un artículo en el periódico local, en la sección cultural o qué sé yo. O sea, tenemos que ir fragmentando, segmentando nuestra posible audiencia para saber qué tipo de historias contarles. Y también hay que tener en cuenta siempre los factores culturales, por supuesto. Hay que adaptar el tono y los ejemplos a culturas específicas del país. Eso también creo que lo ven mucho cuando recibimos material de Special Olympics International para eventos que son globales, mundiales. Em, Hay que adaptarlos a las realidades de nuestros países de América Latina. Em, y esto es importante también porque al final del día tenemos que tener siempre en cuenta que lo importante es el interés de la audiencia, no el nuestro. O sea, siempre tenemos que preguntarnos, ¿a mi audiencia le importa esto? Por ejemplo, cuando hablábamos de el medallero, a un medio deportivo, cuando tenemos los juegos, por ejemplo, juegos regionales, cuando tenemos juegos regionales, juegos mundiales, los medios, específicamente la sección deportiva de los medios o un medio deportivo específico, ellos están interesados principalmente es en la medalla y el medallero y ese es su cáliz sagrado, ¿verdad? A un medio de negocio de repente no le importa tanto ese tema, sino le importa más bien historias de liderazgo inclusivo que ocurrieron durante ese evento, ¿no? Entonces es em, saber y conocer cuál es el interés de nuestra audiencia para entonces hacer contenido que realmente les importe, que resuene con sus intereses. Acá tenemos, por ejemplo, tengo tres ejemplos aquí que quiero mencionar de esta matriz de audiencia, meta y contenido. Em, Esa foto superior izquierda que están viendo em, es un evento de atletas saludables. Entonces, vamos a decir que yo tengo una audiencia que quiero llegarle, una audiencia CEO, una audiencia ejecutiva corporativa. Mi meta es
buscar inversión en salud. Yo quiero que ese CEO y su empresa se interesen en ser aliados nuestros y que inviertan económicamente en temas de salud. Entonces, el contenido que yo haría para llegarle a esa persona sería un contenido que definitivamente tenga e incluya el impacto numérico, por ejemplo, de atletas saludables. O sea, el hacia dónde, qué estamos haciendo con atletas saludables, cuánto se ha logrado. Y con historias también, testimonios, etcétera, de lo que se está logrando con ese programa, ¿verdad? Para esa persona entonces sepa, pero también se interese. En la foto del medio, ahí tenemos, son miembros de colegas de Olimpiadas Especiales que participaron en un foro. Y digamos que para esa historia yo tengo audiencia, gobierno o organismos que también sirven a la población con discapacidad intelectual. Y mi meta es un acercamiento o ser referente en políticas públicas como organización. Entonces, un contenido va a ser entrevistar a ese staff que fue invitado a participar en el conversatorio, crear algún tipo de, puede ser video, puede ser un artículo para LinkedIn o un artículo de opinión acerca de su participación y la importancia de la participación de Special Olympics, Olimpiadas Especiales X, Y o Z en ese foro. Em, y por último, acá tenemos una imagen de una escuela unificada y vamos a decir que tengo un contenido, quiero llegar a una audiencia que es jóvenes universitarios para que sean voluntarios. Mi meta con ellos es que sean voluntarios. Y de contenido, yo podría usar, por ejemplo, podría contar historias personales de personas que han participado como entrenadores unificados, en deportes unificados, y esos testimonios de sus peers, de sus pares, de gente joven, y cómo la experiencia que tuvieron, las emociones y la gratificación que tuvieron cuando participaron, conocieron Olimpiadas Especiales y participaron en esos eventos y siguen participando en ello, eso entonces hace que puedas entonces tener llegar al corazón de esa audiencia, ¿no? Todo esto es buscando, segmentando el interés, la meta y entonces un contenido acorde. A ver, entonces la parte realmente difícil de las historias, cómo encontrar las historias que queremos contar. Y aquí, honestamente, lo principal que tenemos que tener en cuenta es la importancia de una colaboración interdepartamental. Nosotros somos una organización bien grande y los colegas de comunicaciones, algunos tenemos varios sombreros, es verdad, otros solamente somos comunicaciones, pero al final estamos aquí para servir y comunicar lo que hacen nuestras áreas programáticas. Nuestras áreas programáticas son las que están mejor enteradas del día a día del movimiento, porque están ahí en el campo, están ahí en el campo de juego, están ahí en las aulas de clase, están ahí en las clínicas. El Departamento de Salud, por ejemplo, tendrá historias de diagnósticos salvadores, el Departamento de Deportes tendrá historias de superación, el Departamento de Fundraising tendrá historias de donaciones que transformarán o transformaron vidas. Eso es súper importante. Tenemos que establecer conexiones y buenas relaciones, canales de comunicación con nuestros colegas, porque nosotros no somos ubicuos, o sea, no podemos estar en todos lados. Entonces necesitamos comunicarnos con nuestros colegas en programas en donde hay, o sea, a lo largo y ancho del país, no sabes lo que está ocurriendo, por ejemplo, en ciertas provincias, pero tienes que establecer contacto con la gente del programa que está allá para que te hagan saber lo que está ocurriendo. Y a veces, acuérdense que no siempre la historia mejor dicho, o sea, cuando queremos hablar de que no todo lo que brilla es el oro, no enfocarse a veces como que en la historia como obvia, ¿no? De que de repente, no, porque este atleta fue y tiene 15 medallas de oro y qué sé yo, y es el mejor en este deporte, no sé qué. A veces la historia más poderosa es la de un atleta que tras años de estar practicando y practicando y practicando, finalmente de repente logra vencer un obstáculo social
De repente era no verbal y de repente comienza a verbalizar cuando está entre sus compañeros, a hablar o a hacer contacto visual. Es una historia mucho más potente que de repente el superatleta que todo lo logra. Em, pero también se puede aplicar eso en diferentes grados, ¿no? O sea, no siempre la historia así como, wow, la más obvia o top. Hay que pensar que somos una organización también que bajo el paraguas de discapacidad intelectual y del desarrollo hay muchísimas personas con diferentes, digamos, niveles de capacidad o desafíos para expresarse, verbales, motrices, pero todos ellos tienen una historia que contar. Y la gente que les rodea también, sus familias, sus entrenadores, también tienen historias que contar. Así que no enfocarnos solamente en... es bueno y atractivo cuando tenemos a atletas líderes que han sido capacitados para ello y son excelentes oradores. Y es buenísimo escucharlos hablar porque rompen muchos estereotipos y prejuicios de la gente que piensa, no puedo creerlo, discapacidad intelectual, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y tenemos muchos ejemplos de atletas que es que les encanta hablar. Son buenos oradores y excelentes sujetos de la historia, protagonistas de una historia. Pero no enfocarnos solamente en esa historia, buscar las historias también de otros atletas para tratar de ser muy representativos de la audiencia que realmente, de la población a la que servimos. Em, Acerca de también cómo encontrar historias y lo que hablábamos de que colaboración interdepartamental, o sea, en realidad es importante estandarizar procesos o institucionalizar la búsqueda, como dicen otros. O sea, la recolección de historia no puede ser una cosa como un evento único que ocurre una vez al año. Sugerimos que se vayan primero ustedes acostumbrando pero también acostumbrando a sus colegas a que haya un proceso, a que haya un proceso continuo y un proceso que puede ser, por ejemplo, digamos, tengo un formulario básico de 5 preguntas. Em, y cada semana, cuando envío un boletín, pongamos, o al final de cada mes, le envío eso a mis colegas o a nuestras reuniones de staff, qué sé yo, y ya saben las preguntas iniciales o básicas que estamos buscando para historias. Y de repente acostumbras así, entonces de repente hay un entrenador que meses después ya conoce que hay un sistema hay un formulario, qué sé yo, y aquí acabo de conocer un atleta maravilloso y una historia buenísima, llevo 3 meses con él y bla, bla, bla. Y entonces al menos ahí inicia el proceso, ¿no? Entonces ya tú como comunicador recibes, digamos, esos formularios o esos canales sencillos que has desarrollado para que el personal local, los entrenadores, los voluntarios puedan reportar una historia y ya entonces lo vas tabulizando de la manera que te sea más apropiada. No puedo sugerir eh, una solución específica porque hay bastantes opciones allá afuera. Nosotros como organización, al menos en Sola y en Soy, em, usamos unas herramientas que, bueno, ya que la organización tiene digamos, las licencias ahí adquiridas y que se están tratando de utilizar. Entonces ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a usar Smartsheet. Smartsheet nos resuelve para temas de tabulación de data, ¿no? Entonces nosotros tenemos un formulario, lo podemos tabular fácilmente, pero eso mismo que hace Smartsheet lo puedes hacer con otras soluciones de OpenOffice, de Google Docs. Simplemente es agarrar la información, ponerla de repente, ponte que en un spreadsheet o en una hoja de, ¿cómo se dice eso en español? Se me olvidó, en una hoja de Excel, y ya vas creando esa base de datos, por ejemplo. Pero la cosa lo importante es más bien o sea, estandarizarlo para que no sea, y recordar a tus colegas. Porque ese tampoco es su trabajo principal y tampoco queremos ponerle más trabajo encima a alguien. Ya tenemos suficiente encima todos. Los entrenadores tienen suficientes cosas que atender. Pero como tú no puedes estar en todos lados y de repente el entrenador o el voluntario ve algo, conoce algo, o hasta luego hablamos de las atletas, por las atletas también nos va a ayudar mucho en esto. Pero alguien ve algo que se puede convertir en una gran historia. Entonces se lo pones de la manera más fácil posible poder brindarte esa información para que luego entonces tú puedas ahondar y ya conectar directamente con esa historia
usar ya las habilidades de comunicación que tienes para entonces desarrollar la historia, ¿verdad? Pero encontrar la historia es un desafío. O sea, uno de los desafíos más grandes que tenemos como organización en el tema comunicacional es porque hay tantas que se están ocurriendo todo el día, todo el rato están ocurriendo historias de las que quizás nunca te vas a enterar. Entonces es importante estar tratando de em, conectar con tus colegas y hacerle el proceso de la manera más sencilla posible para no causarle estrés a los colegas, sino ayudarles a que te puedan compartir esas historias. Em, Importante también, por ejemplo, en este tema, tener preguntas claves para el equipo. Em, hay ciertas, hay ciertas preguntas que despiertan más la curiosidad y la emoción. En vez de preguntar, por ejemplo, eh, cosas obvias, em, puedes preguntar, por ejemplo, eh, ¿qué te hizo reír o qué te hizo llorar? ¿O qué fue lo más inesperado que viste hoy? Ponte a una delegación, a un atleta que está preparando para un torneo o que está participando en un torneo o algo así. Más que, qué sentiste cuando ganaste la medalla de plata? ¿Qué sé yo? O ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? El cómo te sientes, o sea, no, seamos un poco más creativos, porque lo que queremos es que nuestro protagonista de la historia también pueda eh, compartir las emociones que tiene que están ocurriendo, pero también de repente nos puede dar insight, nos puede dar información que quizás ni ellos ni nosotros estábamos pensando y que de repente se puede convertir en un punto importantísimo de la historia, se puede convertir en darle ese giro o ese elemento que agarra la curiosidad de la audiencia, ¿no? Otra cosa también que sería buenísimo practicar para storytelling y funciona muy bien en storytelling es mapear trayectoria de atletas, entrenadores y otros miembros del movimiento. Y esto es posible, es difícil, pero es muy posible porque nosotros tenemos ya eventos tanto internacionales y regionales en nuestro calendario. O sea, no son sorpresa los eventos que vienen. El Santiago 2027 no es una sorpresa, ya está en el calendario. Entonces, podemos ir viendo desde ya a ciertos atletas, a ciertos entrenadores, la trayectoria no es una historia que necesitas o que va a salir ahora, este mes, pero la puedes ir comenzando a pulir. Es una historia que puede tomar meses, pero al final vas a tener una historia de verdad. Vas a tener, y que quién sabe cuál puede ser el final. De repente comienzas a seguir la trayectoria de un atleta eh, una delegación, qué sé yo, que de repente no llegan a participar siquiera del evento por razones fuera de su control, o que van y de repente no quedan, o sea, no querían ir el oro, pero quedaron en, no sé, qué sé yo, octavo lugar. Pero eso no importa, eso es parte de la historia, porque lo que estás contando es la trayectoria, lo que estás contando es otra cosa. Pero mostrar cuando muestras la trayectoria y vas viendo la evolución, ahí puedes tener entonces tu principio, tus obstáculos y tus obstáculos a vencerse y la conclusión, ¿no? Em, Eso puede crear unos contenidos tanto audiovisuales como en artículos en forma escrita muy, muy potentes, muy potentes. Em, Vamos a hacer un ejemplo. Deporte unificado. En vez de hablar de un juego, le preguntamos a los compañeros unificados qué aprendieron. Así que la historia entonces no es sobre Olimpiadas Especiales, más bien, sino sobre eh, la evolución y el cambio de percepción de estas personas acerca de la discapacidad y cómo deporte unificado o el
esa interacción de personas con y sin discapacidad intelectual, cómo eso ayuda a la sociedad. O sea, de una manera práctica, de una manera por una experiencia vivida. O también, por ejemplo, otro ejemplo puede ser la historia de un entrenador, contar la historia de cómo un entrenador eh, usa metodologías que aprendió en Special Olympics, en Olimpiadas Especiales, para manejar, por ejemplo, su propia ansiedad o depresión o bienestar emocional. Em, Mostrando también entonces que ese beneficio es un beneficio mutuo. O sea, aprendió técnicas para apoyar a los atletas, pero al final también las técnicas la terminaron ayudando a él en su vida personal. Eh, Cosas para tener ahí en cuenta. Entonces entramos ahora también en algo muy importante en storytelling, el poder del testimonio. El testimonio nos ayuda mucho porque es la voz auténtica. Y la voz auténtica es, digamos, o sea, el testimonio es mucho más poderoso cuando viene directamente de un atleta, de un familiar, de un voluntario. O sea, nuestro rol como comunicador es amplificar esa voz, ¿verdad? Entonces, eso nos remontamos a lo que mencionábamos al principio, que no es contar acerca de cómo somos inclusivos, sino mostrar, y en las palabras de los protagonistas, mostrar em, cómo es que ocurre la inclusión, sus experiencias, darle la plataforma a esa voz. ¿Y por qué es importante darle esa plataforma a esos testimonios? Porque, primero que todo, dan credibilidad. O sea, realmente amplifican el mensaje que queremos enviar. Em, También ayudan creando un elemento identificable dependiendo de la audiencia a la que queremos llegar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo una de las imágenes es de una entrevista que se hizo a unos padres de familia de unas jóvenes líderes de El Salvador. Y fue una entrevista bastante, era muy positiva la entrevista, pero obviamente al hablar ellos de su experiencia como padres, em, toda la trayectoria de su hija, pero desde el punto de vista de padres, les afectó muchísimo, porque estaban reviviendo momentos muy difíciles en la vida de su hija y en la vida de ellos como padres. Pero ese momento y esas palabras que ellos dijeron, de repente son justamente las palabras que necesita escuchar los padres de familia que están viendo ese video y que están buscando respuestas. Em, Y el feedback que nos ha llegado justamente con ese video, recuerdo, de otros padres que, o sea, les llegó, les tocó una fibra. Gente que no conocía Olimpiadas Especiales y que dieron buscando en Google y qué sé yo, en Internet, buscando temas de ayuda para el tema de discapacidad intelectual, hijos, acaban de tener un hijo con discapacidad intelectual y de repente dieron con estos contenidos, fue fuertísimo. Entonces recibíamos correos de esos padres, de más información, cómo no, o sea, etcétera. Em, y eso es lo importante también de tener ese testimonio y que sea algo identificable con nuestras audiencias, ¿no? En el testimonio, buena idea siempre ir más allá de lo superficial, como un poquito repitiéndome, pero preguntar más allá estoy tratando de buscar un ejemplo, pero en vez de preguntar, ¿estás feliz de haber ganado? Puedes preguntar, oye, ¿qué te dijo tu entrenador cuando fallaste el punto y cómo te ayudó a seguir adelante? Entonces, abres las compuertas para una mayor interacción, de repente unas respuestas y un testimonio más potente y más real, ¿no? Em, Antes de seguir, no sé si hay alguna pregunta o algo. No, no estoy viendo pero puedo escuchar. Marco, ¿qué tal? ¿Sigo? No, ¿qué tal? ¿Me escuchas, Marco? Sí, te escucho. A ver, no veo quién es, pero déjame. Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo Roberto estás, de LPA. Roberto? Todo bien.
Mira, una consulta. A veces nosotros lo que solemos hacer para saber si es que vos seguís que recomendemos con esa práctica o que podamos revisar, es como que nosotros publicamos el mismo contenido en diferentes redes sociales, ¿verdad? Pero es como que siempre es lo mismo. Entonces, ¿vos crees que como que se debería hacer deberíamos analizar un poquitito más y darle un enfoque diferente a la publicación de acuerdo al tipo de red social que nosotros vamos a publicar? Porque así como decir, cada red social tiene un uso diferente y es una población diferente la que utiliza cada una, ¿verdad? Entonces, ¿vos considerás de que deberíamos de revisar eso nosotros ya institucionalmente como Olimpiadas Especiales Paraguay? Sí, sí vale la pena revisarlo. Te voy a ser súper honesto, no se estresen mucho por eso en el sentido de que, ay, corriendo, pero sí es bueno comenzar a revisarlo porque te pueden sorprender los datos y definitivamente te van a mostrar el tipo, en dónde o en qué red está funcionando mejor un tipo de contenido. Y eso también te lo digo por algo que también nosotros mismos estamos todavía desarrollando y estudiando. Em, También sabemos que por la naturaleza de nuestro trabajo y las limitantes que tenemos, a veces es muy difícil tener de un solo evento, digamos, 5 tipos de contenido diferentes, ¿no? Y por eso a veces reutilizamos, bueno, lo mismo que pusimos en Facebook, en Instagram, porque, pero en realidad las redes cada vez más, las redes por la naturaleza de lo que son, uy, escucho un audio ahí, em, sí van segmentando también a quienes les llegan. O sea, tú tienes una audiencia, pueden parecer muchísimo. En principio, tu audiencia de Instagram y Facebook, solamente por la naturaleza de, ponte que de repente todos tus seguidores de Facebook hicieron el salto a Instagram, entonces tienes muchos, se solapan, ¿no? Pero también eventualmente, por ejemplo, Facebook ha dejado de crecer al menos con audiencias más jóvenes, de la forma que lo hacía antes. Entonces, esa audiencia que está creciendo, digamos que es más en Instagram, en TikTok, entonces sí vas a comenzar a ver la diferencia en el tipo de contenido. Mira, este video está buenísimo, pero funcionó súper bien en YouTube y en Facebook, en Instagram y en TikTok nadie lo vio. Pero pusimos un 15 segundos, un story ahí, un anuncio para un evento que venía y en TikTok y en Instagram triunfó. O sea, lo vas a comenzar a ver. Sí lo vas a comenzar a ver. Esa data, hay varias maneras varias herramientas que tienes para que te muestren cómo funcionó la data o no Es más, Meta tiene su propio, Facebook e Instagram tienen su propia herramientas de medición que varían en eficacia, pero sí te muestran también, te dan un pantallazo. Y es bueno ir haciéndolo, o sea, para que nada urgente, no creas que, o sea, lo haces ahora y ya el próximo mes tienes, pero te van dando entonces, te van ampliando un pantallazo y vas a poder ver el big picture y te va a ayudar a entonces a estrategizar más en el contenido. O sea, el resumen es, sí vale la pena, pero también tranquilo, no pasa nada, todos estamos en el mismo bote con ese tema, no es algo que va de la noche a la mañana cambiar cómo gestionas eso, pero sí te va a ayudar a ir estrategizando y preparando ciertos contenidos especialmente para aquí y para allá y vas a ver que va a tener más interacción y más engagement, que es lo principal en redes, es el engagement, ¿no? Esa lucha por la atención de la gente. Así que sí recomiendo que le vayan poco a poco metiéndole a la parte de análisis de ese tipo digamos, el consumo. Em, no sé si respondí tu pregunta y si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, seguimos acá con el tema de algunas técnicas eh, básicas de entrevista. Em, la prioridad siempre tiene que ser nuestros protagonistas, sea atleta, familiar, etcétera. Esa es nuestra prioridad. Em, Siempre también traten o sea, siempre que tengan en caso que sea una historia, esto es la entrevista puede llevar a un producto audiovisual o puede llevar a un artículo escrito o otras maneras también de mostrar esa información. Pero siempre recaba de tu protagonista de la historia su nombre, su edad, país, el deporte que practica, o sea, queremos humanizar las estadísticas, ¿no? Entonces queremos presentar a la persona como integralmente a la persona. Escucha activa.
siempre trata de que, sé que hay momentos en los que vamos a estar, digamos, en corredera, pero cuando quieres entrevistar a un atleta, familiar, etcétera, tienes que también, o sea, yo recomiendo encontrar el tiempo y nada más importa en ese momento, excepto la historia y el protagonista de la historia. Entonces, no interrumpir, no apurar, dejar los silencios. Preguntas abiertas siempre funcionan mejor. Usar cómo, por qué, háblame de esto, háblame de aquello, para que se vayan abriendo poco a poco también el protagonista de la historia y vaya agarrando más confianza y por ende soltura, ¿no? Y muy importante, ahora que mencionaste lo de redes y eso, em, la recolección de citas breves o soundbites es bastante importante, considero yo, em, porque pueden funcionar también de por sí solas en un post de redes sociales. O sea, esas frases que son como citables y bien así como pegadizas o algo bien cool que se dijo, ponte en una entrevista. La entrevista puede ser una entrevista de 1 hora y media. Pero en esa hora y media pudiste encontrar de repente también, o sea, aparte de la historia y vas a contar una historia buenísima con eso, con esa entrevista, pero de repente hay, digamos, 5 momentos en los que dijo una frase, la persona que entrevistaste, una frase, una oración, un pensamiento súper brutal, que eso solito te sirve para alguna publicación, digamos, en TikTok o en Instagram o algo así, pero también funciona, digamos, si haces un artículo, puedes tener también esa super frase, esa cita, como así desplegarla como uno de los highlights, ¿no? O rompiendo las secciones de la entrevista. Eso siempre ténganlo en mente, recomendado. Em, Por ejemplo, yo creo que ya dije este ejemplo antes, pero en entrevistas, por ejemplo, aparte de, en vez de preguntar solamente por, digamos, la medalla o lo que sea, preguntarle a un atleta sobre la sensación de usar su uniforme oficial por primera vez. O de repente, quién es su mayor fan en su familia o en su comunidad o en su escuela. Otro ejemplo, por ejemplo, en salud, entrevistar a un mensajero de la salud, que de hecho... o sea, los mensajeros de salud, por si no, alguien no conoce el término, son atletas líderes que se han capacitado para también ser, usar su voz y experiencia para motivar a otros compañeros, a otros atletas y capacitar a la comunidad y a otros atletas en temas de salud, temas de bienestar. eh, que sean ellos, darles plataforma, que sean ellos los que hablen de temas de salud y de lo que hacemos, de lo que hace Olimpiadas Especiales, los consejos que dan a sus colegas y a la gente a las audiencias a las que hablan, el por qué lo hacen. Ese tipo de historias son bastante potentes. Entonces, ahora que hablamos también de historias, una cosa importante que hay que tener en cuenta, los detalles son muy importantes. Los detalles son muy importantes. Cuando digo detalles, esto es algo que también siempre hablamos mucho con los colegas de comunicaciones, las cifras y los datos. Cifras y datos puede sonar como lo más aburrido y no es emocional, pero sí son importantes porque brindan credibilidad y también nos ayudan a demostrar escala. Escala ya sea del problema, escala de nuestro impacto porque la emoción, o sea, la emoción te capta, la emoción atrae, pero la data, los datos son los que informan, educan y te retienen, ¿no? La importancia de... em, se pueden usar estas estadísticas para contextualizar la necesidad. Por ejemplo, 7 de cada 10 niños con discapacidad intelectual en América Latina no asisten a la escuela. Ese es un dato de la UNICEF del 2023. Y también, em, se me fue el tren por un segundo. También es importante, aparte de conseguir los datos, simplificar los datos, porque también en historias especialmente, o sea, queremos tener data. La data nos va a ser útil en muchísimos casos, pero también a veces tenemos que, o sugiero, simplificar los datos para que no sea algo, porque de repente estás leyendo o viendo algo muy emocionante, pero de repente salen números y números que de repente en tu mente te sacan
sacan de la emoción y es algo muy matemático, muy, especialmente cuando hay mucha data, pero esa data también la puedes simplificar o la puedes también convertir, contextualizar. Por ejemplo, en vez de decir no sé cuántos mil atletas, puedes decir, eh, o nos referimos a cantidad, el tamaño de un estadio de fútbol completo, lleno de atletas de Olimpiadas Especiales. Entonces, la gente de repente no ve un número así como nebuloso de 390.000, no, piensan, oh, un estadio de fútbol lleno. O sea, la cantidad de gente que estaba ahí era, ya te imaginas, ven la dimensión, ¿no? Em, una fórmula mágica, básicamente, en el storytelling es mezclar historias personales con data, ya sean datos globales o lo que sea. Y eso lleva a un impacto sostenido. Em, es bueno también las infografías, por ejemplo, cuando queremos usar, visualizar la data que tenemos, si queremos mostrarla en una historia, sea en un video o en un artículo, podemos usar gráficas de barras o gráficas de pasteles, mostrar aumentos en la participación, aumentos en el porcentaje. em, y bueno, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El informe ese que acaba de salir del Rosemary Collaboratory, que es de temas de salud inclusiva. Ahí hay bastante data de nuestro trabajo en salud inclusiva, específicamente de Paraguay, pero que se puede extrapolar y se puede utilizar para hablar acerca del trabajo que hacemos en salud. Y esas data que puede acompañar historias, o sea, historias de repente, o sea, emocionales, personales, y junto a esa data, entonces ya le agregas otra dimensión a la historia, ¿no? Porque estás dando legitimidad, estás contextualizando y estás haciendo que el lector se interese en la historia, pero vea que hay resultados. Entonces piensa, ah, ok, si yo apoyo Olimpiadas Especiales, van a pasar, o sea, están trabajando, están haciendo cosas buenas, no solamente, no, o sea, hay números que respaldan el trabajo. Entonces, ya para ir terminando, porque ya creo que estoy a punto de pasarme el tiempo, y esto solamente es una introducción a lo que es también, o sea, el storytelling como una herramienta narrativa para contar lo que hacemos. Pero estoy hablando de diferentes temas, que cualquiera de esos temas los podemos ir y ahondar en futuros webinars, para ser más, digamos, específicos en un tema y adentrarnos realmente, ¿no? Esto es más o menos como una introducción para que otros colegas también que fuera de comunicaciones puedan verlo y también ver cómo pueden apoyarnos en el tema de storytelling. Pero bueno, la puesta en escena, con esto quiero decir, todos los elementos que podemos usar comunicacionales para contar nuestras historias, ¿no? Está la fotografía, obviamente, y en fotografía muy contento de recordarles que tenemos una súper excelente webinar dictado por Sergio Vila de Olimpiadas Especiales Perú, que va paso a paso con bastantes técnicas de fotografía básicas, con el uso de cámaras o hasta de celulares, que es lo que usualmente tenemos en eventos y en el campo, para que no solamente nuestros colegas de comunicaciones, sino también otros colegas de Olimpiadas Especiales o voluntarios o familiares también puedan apoyarnos con la captura de estas historias, ¿no? De manera audiovisual. Pero también tenemos el video y también tenemos las grabaciones de audio, entrevistas, si estamos entrevistando a alguien y estamos dando una gran grabadora, un recorder. Todas estas son herramientas importantes para la captura de historias, ¿cierto? En la fotografía no voy a entrar como en detalles porque ya hablé que hay un webinar y está disponible en YouTube. Les puedo mandar el enlace también después de esta reunión. Em, pero creo que lo que les podría decir acá, fotografía, la iluminación natural siempre es mejor. em, y hay ciertos encuadres que funcionan bastante bien. Por un lado, mostrar el entorno, cuando son encuadres cerrados para enfocarse en una emoción, como un atleta alzando el puño o una mirada de determinación, una medalla en el cuello, etcétera. El audio también se puede usar estratégicamente,
cuando grabamos, por eso es importante también cuando estamos grabando a alguien tener micrófono si es posible, porque en muchos de nuestros eventos hay demasiado ruido ambiental y entonces eso, eh, el audio, aunque no uses video, por ejemplo, la voz de ese atleta se puede usar, o ese testimonio o esa frase importante, se puede usar de repente en radio, se puede usar como voice over en otro video y tenemos que tener ese audio lo más limpio posible, ¿verdad? Lo más claro posible. Em, una cosa importante para tener en cuenta cuando estamos utilizando fotografía, video y eso, para la calidad siempre va a ser más importante que la cantidad, la verdad. Es más difícil, claro, pero una foto bien iluminada, bien enfocada, con la emoción capturada, es 1000 veces mejor que 10 fotos borrosas. Em, Ese contenido multimedia es un vehículo súper importante para el storytelling, porque como dice el dicho, o sea, una imagen habla de repente más que 1000 palabras. Es muy cierto en nuestros eventos y en Olimpiadas Especiales. O sea, hay fotos que de por sí cuentan una historia o te ponen ahí la emoción, la experiencia que estás viviendo en ese momento, te vuelves uno más con la historia. Pero eso solamente lo logramos con contenido de calidad. Y por calidad no me refiero a que estemos enfocándonos en, ay, la cámara más cara. O sea, se puede, con la tecnología que existe hoy en día, una cámara de celular es muy capaz de tomar una foto que sirva. em, o videos también que sirvan. Más bien es, uno tiene que mentalizarse en estar en el momento y enfocarse en, ok, ¿qué es lo que quiero captar o a quién quiero seguir? Y tratar de enfocarse en esa meta, ¿no? No tomar como 1000 fotos. En deportes, por ejemplo, es muy difícil por el constante movimiento, pero hay tomas brutales de la emoción, del compañerismo, o sea, fotacas y videos buenísimos también que pueden salir de ahí. También cada vez más, hoy en día, el rol del video corto en esta era de Reels y de TikTok es súper importante. O sea, que ya tenemos que tener, gente como yo que venimos de otra época, tenemos que acostumbrarnos. O sea, eso es una realidad y funciona. Entonces, tener, grabar estos videos para Reels, para TikTok, que son en formato vertical, que son cortos, 15 a 60 segundos. Esos son, también hay que tenerlo en cuenta para capturar y contar una historia, que son historias específicas para ese medio y para cierta audiencia. Y de esas historias creo que lo único que puedo también decir es que tengan un gancho visual fuerte al principio. O sea, que enganchen en los primeros 3 4 segundos, tienen que tener como un gancho fuerte para que la persona se quede. Porque en TikTok y en los Reels, o sea, la consigna o la costumbre es el consumo. Ya los que usan TikTok, me imagino que saben cómo es, y es un solo, o sea, es un mundo entero de contenido. ¿No? Y acuérdate que estamos compitiendo con otros contenidos. Si no enganchas al inicio del video, entonces ya olvídalo. O sea, de nada vale que sea un award-winning video si no enganchaste al principio, ¿no? Pero también, ahora que lo menciono también, muy fácil también pensar que todo video tiene que ser en vertical. Miren, el video vertical funciona para TikTok, para los Reels, sí, pero no olvidar la importancia del video horizontal. Por favor, porque estoy viendo que muchos también nos estamos volcando solamente entonces a pensar en video vertical. Y el video horizontal tiene todavía muchísimo uso. em, y convertir un video vertical o usar un video vertical en un video que está diseñado para ser horizontal o más cinematográfico, se ve feo. Entonces, dependiendo de la historia que quieran contar, dependiendo de la audiencia, dependiendo del evento, tienen que considerar estas cosas, ¿no? Em, Hay momentos para el video vertical, sí, y hay momentos también para el video horizontal, pero son dos cosas, o sea, una cosa no reemplaza a la otra. De repente puedes convertir algunos videos horizontales en verticales, pero también queda un poco raro, requiere un montón de edición a veces. Y bueno, el primer plano
ya por último aquí en temas de fotografía y video, la regla del primer plano, la importancia del primer plano. A veces necesitamos esas tomas, ¿no? Lejanas, pero el primer plano también es importante porque los gestos, la emoción, los ojos, eh, son el centro de la emoción. Entonces, priorizar esos primeros planos de los atletas y sus reacciones, alegría, frustración, concentración, las familias, las emociones, los voluntarios, orgullo, satisfacción. O sea, todo eso es súper importante y ayuda cuando estemos contando la historia, ¿no? Nos pone realmente ahí em, como parte de lo que estamos contando, como parte de lo que estamos compartiendo. Hacia el futuro vamos a tener una encuesta que va a ser enviada a todos. Es una encuesta para llenarla luego de este webinar. Y esa encuesta nos va a ayudar a medir qué tan útil ha sido el webinar para los participantes y también para preparar contenidos futuros basados en sus necesidades. También quiero, y me alegra poder compartir con ustedes que estamos trabajando de cerca con los colegas de Special Olympics y de otras regiones para desarrollar unos módulos de storytelling y comunicaciones para atletas líderes que estén interesados, para que ellos también puedan contribuir al movimiento, consiguiendo y desarrollando historias potentes a través de entrevistas, redacción, fotografía y video. Esto va a ser un gran apoyo a mis contrapartes de comunicaciones también, y también va a ser una gran manera también de incluir a los atletas en ese rol más comunicacional, pero todavía importante, y poder entonces contar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Así que ya quiero darles las gracias por su tiempo. Creo que ya estamos a punto de finalizar la hora y media. Em, Quisiera, si hay una pregunta, por favor, abrir el compás para preguntas, y si no, estamos disponibles siempre para responder, ya sea por los canales que tengo con ustedes, colegas de comunicaciones. Tenemos el WhatsApp de comunicaciones, pero también tenemos nuestro correo. A mí, a Martín, nos pueden enviar cualquier consulta que tengan en cualquier momento. Pero también, si hay alguna consulta que pueda resolver ahora, con mucho gusto. La gente está clarita. Bueno, entonces no queda más que agradecerles por su tiempo. Espero que les sea útil. el- Esta presentación la vamos a colocar en YouTube para que pueda ser compartida con, de repente, por ejemplo, otros colegas de sus programas, especialmente esas personas que están en el campo y que pueden apoyarles, entrenadores em, o colegas de otros departamentos. Y bueno, cualquier consulta que tengan ya repitiéndome, nos la pueden hacer llegar y con mucho gusto pues respondemos. Ah, espera, estoy viendo una pregunta en el chat que no tenía abierto. Déjame ver. A ver, a ver. Uy, no había leído un montón de las. Espérate, ok, ok, todo claro. Tarara. Ah, bueno, gracias, Inteligencia Artificial, por hacer como un resumen. Dice, ¿cómo se llama la página de YouTube? Déjame ponerte aquí el enlace, Carla. Es nuestra página. Si entras a YouTube y buscas Olimpiadas Especiales de América Latina, ahí estamos, pero igual déjame ponerte el enlace para ir directamente, y ahí vamos a colgar esta presentación. También tenemos la presentación que hizo Sergio acerca de fotografía. Y déjame, a ver, aquí está el enlace. Gracias, colega, gracias, colega. Ok, nos vemos, espero que sea útil. Me cuentan si la comparten Pregunta, con... Sí, dígame. la pregunta, ¿cómo se llama lo de TikTok, lo de la página de TikTok también? A la página de TikTok, tenemos una página de TikTok de Olimpiadas Especiales de América Latina, pero Sí. está comenzando, digamos, y no tiene tanto contenido como quisiéramos. Estamos trabajando en ello, pero queremos que sean voces bien auténticas las que estén manejando ese TikTok, o sea, gente joven. Yo no soy muy usuario de TikTok. Gracias. Y perdón porque no me presenté, soy Juan, de Ciudad de México, soy aquí de Ciudad de México DF, soy atleta de Ciudad de México, atleta.
y Special Olympics México. Gracias, Juan. Pues nada, nos vemos. Muchas gracias por venir. Muchas Muchas gracias. gracias. Un gusto, que estén Gracias. bien.